Hola a todos y todas, bienvenidos a la ayudantía 4 de análisis de procesos químicos. En esta ocasión vamos a ver un ejercicio de simulación estacionaria de la guía 2.1. Estrictamente el ejercicio 4, y el cual dice lo siguiente. En el reactor no isotérmico de la figura, ¿de qué figura es esta figura que está acá? Se produce la siguiente reacción elemental de fase líquida exotérmica. A es a B. El sistema se refrigera mediante una chaqueta termorreguladora que utiliza agua a temperatura de 21 grados Celsius y un flujo igual a FW. ¿Cuál sería la chaqueta termorreguladora acá? Sería la parte que está en azul del reactor, donde ocurre la reacción química sería la parte roja de esta figura. La alimentación proviene de una corriente que se encuentra a 20 grados Celsius, o sea que T0 es 20 grados Celsius, ya sabemos que T0W o TW0, según el enunciado, 21 grados Celsius. Si el sistema se puede considerar diluido y la chaqueta calefactora puede modelarse como un volumen perfectamente mezclado, determinar la variación de la conversión de A y la temperatura del reactor con respecto al flujo de refrigerante para un rango de FW de 0.3 a 0.5 con intervalos de 0.05. Ya, mucha información. Aquí están los parámetros: F0, Ρ0, CA0. Ya sabemos por el enunciado que CA0 es un dato que vale 8 gramos mol por litro. Y aquí están los demás datos del problema. Si se fijan, están en una unidad igual que no habituamos a usar mucho, como la kilocaloría, kilomol. Y aquí podemos poner un poquito una señal de alerta, así como, cuidado, cuidado con el error en el código, porque todo está en kilomol. Y el CA0, la concentración inicial de A, vale 8 gramos mol por litro. Entonces, seguramente deberíamos pasar eso en vez de gramos mol por litro, a kilomol por litro, para evitar conflictos de unidades después cuando realicemos el código. Así que cuidado con eso. Y las demás unidades parecen estar todas en la misma magnitud: kilocaloría, kilogramo, Kelvin. Y cuidado, aquí en 21 grados Celsius y 20 grados Celsius deberíamos pasar esos grados a Kelvin. Y eso más que nada como preconsideraciones del ejercicio. Y además tenemos que identificar lo que nos pide en el enunciado, que es conversión de A, cómo varía la conversión de A y la temperatura en el reactor con respecto a los cambios de los flujos de alimentación de refrigerante que yo voy efectuando dentro de un rango. Eso es todo. Entonces, conversión y temperatura en el reactor son dos cosas que yo debería considerar. Y para eso vamos a plantear un análisis iterado de libertad a continuación. Del enunciado sacamos que tenemos que terminar la conversión de A y la temperatura en el reactor. Dos cosas. Entonces, para determinar la conversión de A, la conversión es una variable que está indirectamente relacionada con otras variables. Entonces, vamos a sacar qué variable nosotros deberíamos determinar directamente. Vamos a ver, entonces la conversión como fórmula elemental o como fórmula primitiva tiene la siguiente estructura, que sería el flujo inicial de A menos el flujo de salida de A dividido en el flujo inicial de A. Se hace con flujos. Ahora, esto lo podemos dejar expresado también de la siguiente forma, como el flujo en este caso, que es volumétrico inicial, por la concentración menos F por la concentración de salida de A partido en F0 por CA0. ¿Por qué lo hago de esta forma? Esto pasa a ser CA0 menos CA partido en CA0
Sí, solo sí, F0 es igual a F. Y eso ocurre en muchos casos. En este caso sí ocurre porque si yo planteo el balance global, me quedaría algo como por este estilo. F0 por ρ0 menos F por ρ. Y esto igual a 0. El sistema es diluido. Y eso en otras palabras quiere decir dos cosas. Quiere decir que yo tengo la cantidad de A al inicio, el solvente es mucho mayor que el soluto. Entonces yo podría considerar solamente la parte solvente. Y la parte final, la parte de salida, yo tengo A y B. Y en ningún caso A y B hacen parecerse a la cantidad que hay de solvente. ¿Por qué esto es importante y por qué esto es relevante? Porque todas las propiedades físicas, el Cp, el ρ, el peso molecular, todas esas propiedades dependen de la composición que haya de cada elemento. Entonces, si el sistema es diluido, yo solamente podría sacar una propiedad, por ejemplo, la propiedad de un solvente. Sacando la propiedad del solvente, ya tendría la propiedad intrínseca de mi entrada y mi salida. Entonces, esto quiere decir, en otras palabras, que ρ0 va a ser igual a ρ, puesto que la cantidad de soluto no es lo suficientemente grande para compararse con la cantidad de solvente. Entonces, esto que está acá, la conversión de CA0 menos CA partido en CA0, que es una fórmula muy conocida para nosotros por reactores, siempre ocurre en el caso de que las propiedades físicas sean constantes. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando nosotros asumimos o nos dice el enunciado que tenemos un problema que está diluido. Solamente en ese caso. En caso contrario, lo que deberíamos hacer es plantear la densidad como una densidad ponderada por todas las sustancias que participan dentro de la solución. Entonces, ojo con esto, que esta es la fórmula como más primitiva de la conversión, y esta es la fórmula que se deriva de la conversión en un caso particular. Y eso, entonces ahora vamos a ver qué tenemos que plantear para obtener la conversión. ¿Qué deberíamos plantear? CA0 es un dato inicial del problema, vale 8 gramos mol por litro, y CA no lo conocemos, es una incógnita. Entonces, para calcular la conversión yo necesito conocer CA. Y será el objetivo de plantear todo este análisis que estamos haciendo. Y también necesito conocer T, porque esas son dos cosas que nos pide el enunciado. Nos pide graficar la conversión en función del FW y graficar la conversión, perdón, la temperatura en función de FW. Entonces, para graficar la conversión, yo necesito saber sí o sí el valor de C. Y esa va a ser mi incógnita a partir de ahora. Entonces voy a borrar esto a continuación. Entonces, ¿cómo obtengo yo el valor de CA y el valor de T? Planteando balances de materia y energía. Para encontrar el valor de CA, voy a plantear un balance de materia en el componente A, que según la nomenclatura que ocupa el enunciado, sería F0, el flujo de entrada, por CA0, menos F por CA, menos B por K por CA, igual a 0. ¿Por qué esta es la cinética de la reacción? Porque es una reacción química elemental. Entonces, la constante K por la concentración de mi reactante, o mis reactantes. En este caso hay un solo reactante, entonces sería solo K por CA. Y importante, este CA es el mismo CA de salida, siempre en todo reactor. Y nosotros generalmente trabajamos con CST. En este caso es
en estricto rigor un CSTR debido a todas las aproximaciones que nos entrega el enunciado, como que el volumen es constante y que la solución es perfectamente agitada. Entonces, recordar con esta ecuación vamos a obtener CA. Y ahora vamos a plantear el balance de energía para poder obtener la temperatura. Entonces, esto sería F0 por ρ0 por Cp de la mezcla, que viene como Cp de A. Resulta un poco confuso eso, pero ese Cpa es como el Cp de la mezcla y que permanece constante puesto que no cambia mucho la composición en la entrada en comparación con la salida. En el reactor, este sería T0 menos T de referencia, esa sería la entalpía en la entrada, menos la entalpía de la salida, que sería F por ρ por Cpa. Voy a repetir el Cp, T menos T de referencia. Y ahora viene el término de la reacción química. La reacción química es exotérmica. Entonces, como yo estoy considerando este balance de energía en el fluido del proceso, o dentro del reactor, dentro donde ocurre la reacción química, la reacción exotérmica genera energía, genera calor. Entonces, el término debe ser positivo. Y el término que está asociado a esto, y para que nosotros no nos confundamos con el signo en el futuro, siempre vamos a poner un menos en el término de la reacción química. Siempre. ¿Cómo vamos a corregir el signo? La respuesta va a estar en el valor que va a darnos el ejercicio, porque siempre esto es un valor que nosotros nos dan como dato, del delta H reacción o lambda. Lambda por V por K por CA. Este es el término de la reacción química. B, K y CA son valores todos que son positivos. Y lambda en el enunciado es un valor negativo. Entonces todo este término que está acá se hace positivo y se condice con lo que nosotros conocemos como ley de termodinámica. Entonces si es un calor, si es una reacción exotérmica, entonces se genera calor. Por ende, el término asociado a este calor debería ser positivo dentro de nuestro balance. Ahora, ¿qué más ocurre en este reactor? Hay una energía que se va del reactor. Una energía que es atraída por el flujo de refrigerante que está a una menor temperatura y que retira energía. Un agente externo, es decir, retira energía de mi reactor. Entonces, aquí tiene que haber un menos Q igual a 0. Y ese Q está asociado a la placa termorreguladora que está rodeando mi reactor, que la podríamos considerar como un intercambiador de calor. Bueno, planteando ya estas dos ecuaciones, vamos a partir con nuestro índice integrado de libertad para calcular un primer DOF, un DOF preliminar. Vamos a colocar todas las variables, que sería F0, CA0, F, CA, B, K, ρ0, CPA, T0, T de referencia, T, lambda y Q. Y en total son 14 variables. Ecuaciones, planteamos dos ecuaciones que nos sirven para determinar CA y T.
Y los datos de este problema serían F0, el dato que está tabulado, la información que nos entrega el enunciado, sea 0 está dentro del mismo enunciado, B, también está la tabla, K, no sabemos, no es un dato como propiamente tal, Rho no sabemos, habíamos puesto antes una ecuación de Rho, pero vamos a dejarlo Rho 0 lo sabemos, CPA lo conocemos también, T0 también, la temperatura de referencia es un dato que es propio de nosotros mismos, así que lo conocemos, T no lo conocemos, lambda sí es un dato, y Q tampoco lo conocemos. En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, y que dentro de las variables yo los voy a encerrar con un círculo verde, que sería F0, CA0, P, Rho 0, CPA, T0, de referencia, lambda, y ahí está. Voy a tachar dentro de mis variables los valores que determinan las ecuaciones que yo planteé, que serían CA y T. Y luego de esto, el DOF sería 14 menos 2 menos 8. Y esto en total sería 4. ¿Qué sería en esos 4? Sería F, K, Rho y Q. Ya, pero F y Rho, habíamos dicho antes, planteando las ecuaciones, que F0 es igual a F y que Rho 0 es igual a Rho, puesto que es un sistema híbrido. Y de esta forma nos descartamos estas dos variables que serían F y Rho. Finalmente nos quedarían dos variables, sería K y Q. Y a continuación deberíamos plantear ecuaciones para poder determinar K y para poder determinar Q. Para determinar K, planteamos la ecuación de Arrhenius, puesto que ya nos entregan información y eso nos da un indicio para pensar inmediatamente en esa ecuación. Y básicamente siempre trabajamos con Arrhenius, a no ser de que nos den como dato la constante cinética de reacción, K. Y en cuanto a Q, ¿cómo calculamos Q? Podemos usar la ecuación de diseño de transferencia de calor, Q igual a UA-LMTD, y de esa forma podemos obtener K y Q. Entonces, a continuación vamos a plantear la ecuación. Primero, para K, Arrhenius, que sería K igual a K0 exponencial de menos E de activación partido en RT, y Q es igual a UA LMTD. Bueno, el LMTD tiene una parte que es logarítmica en el denominador. La parte logarítmica en el denominador genera conflictos con el F solo. El F solo está acostumbrado a resolver problemas que poseen polinomios, pero cuando llega una función logarítmica es muy difícil que el F sol llegue a una solución tangible. Y es por eso que nosotros evitamos a toda costa trabajar con el LMTD que tiene logaritmo. Entonces, para hacer un poco esto más sencillo y evitarnos el logaritmo, hacemos solamente la resta que aparece en el numerador, que serían delta T caliente y un delta T frío. Solamente hacemos esa resta. En este caso el sistema está en cocorriente y el delta T caliente sería TW0 menos T0
Y el delta T frío sería TW menos T, que sería la temperatura en el reactor. Y esto porque la configuración está a corriente. Y de esa forma determinamos el LMTD. Y ahora deberíamos calcular un nuevo DOF. Y vamos a hacer a continuación. Para este nuevo DOF vamos a anotar las variables nuevas, que serían K0, A, R, U, A, LMTD, delta TC, delta TF, TW0 y TW. En total serían 10 variables nuevas. Como ecuaciones tenemos dos principales, que sería la ecuación de calor y la ecuación de Arrhenius, y también tenemos la ecuación del LMTD, del delta T caliente y del delta T frío. En total son 5 ecuaciones. Vamos a ver cuáles son. Sería la ecuación que termina acá, la ecuación que determina Q, la ecuación que determina el LMTD, la ecuación que determina el delta TC y el delta TF. Estas son 5 ecuaciones. Como datos, ahora tenemos a K0, a EA, a R, al U, al A, al TW0, y esos son todos los datos. En total son 6. 6 datos en total, y ahora nuestro nuevo 2 es 2 con dos variables nuevas, que serían 10, menos 5, menos 6. Y esto daría 1. Si nosotros nos fijamos bien, ese 1 va a corresponder a TW. Entonces, mi problema se va a acabar en el momento en que yo resuelva una ecuación que me permita obtener TW. ¿Qué ecuación me permite obtener TW? Un balance de energía siempre me permite obtener temperatura, pero ya realicé un balance de energía. ¿Qué hago a continuación entonces? Puedo plantear otro balance de energía, pero en este caso plantearlo para el flujo o el fluido de refrigerante. Ese sería mi sistema de referencia, es decir, la capa calefactora, o la capa termorreguladora más bien, porque retira energía. Y esta capa va a tener FW por ρW por CPW por TW menos T de referencia, TW0, perdón, menos FW por ρW por CPW, decir abajo, TW menos T de referencia, y en este caso, como la capa termorreguladora gana energía, hay un más Q, y esto es igual a 0. Ese sería el balance que me va a permitir terminar a TW. Y ahora falta hacer un último ajuste al análisis de grado de libertad, y podemos finalizar este análisis. Se voy a ahorrar aquí abajo un poco. Igual que antes, vamos a calcular el DOF, vamos a considerar las variables nuevas.
aparece el FW, aparece el RW, el CPW, y esas son mis variables nuevas. Ecuaciones, tenemos una ecuación que va a determinar a TW, y como datos tenemos a RW y a CPW. Entonces tenemos dos datos, tenemos la nueva variable, y el nuevo 2 va a ser 1 más 3 menos 1 menos 2. Sería 1, y este 1 correspondería a FW. El FW es una variable que va a tomar datos entre 0.3 hasta 0.5. Entonces es algo que yo me voy a dar, que yo voy a conocer. No es en estricto rigor un dato porque no tiene un valor fijo, pero se conoce como variable de decisión. Entonces, y es algo conocido, por lo tanto, ahí yo hago que mi 2 sea 0, y finalmente esto indica que yo puedo simular este ejercicio, porque mi 2 es 0. Así que ahora vamos a dar paso a la parte de simulación y a la parte de MATLAB. Bueno, para la parte de simulación en MATLAB, lo primero que vamos a hacer va a anotar nuestros balances de materia y energía. Para eso vamos a definir una función. En esta función nosotros vamos a definir unos parámetros de entrada que van a ser X, U y A. X va a corresponder a las incógnitas que van a estar asociadas a los balances de materia y energía. U, mis variables de decisión, que en este caso voy a considerar solamente en U a FW, y A, que serían todos los datos del problema, los datos numéricos fijos. Esos son nuestros primeros pasos. Lo primero que tenemos que hacer, y esto se va a ver reflejado en nuestro código de MATLAB de la siguiente forma. Aquí voy a poner esto más grande. Y aquí está. Bueno, lo primero que todo, esta es la llamada, perdón. Este es el script, no es la función. Aquí está la función. Estaba hablando de la función. Esta es la función. Entonces, aquí definimos nuestra incógnita. ¿Cuáles van a ser nuestras incógnitas si nosotros planteamos muchas ecuaciones a lo largo de nuestro análisis de grados de libertad? En estricto rigor, para ocupar las funciones, nosotros solamente nos vamos a enfocar en los balances de materia y energía. Las demás ecuaciones que nosotros planteamos son ecuaciones que nos sirven para llegar a estos balances de materia y energía, pero no son preponderantes como. Entonces, estas incógnitas que están acá se tienen que condecir con los balances de materia y energía. Me explico. Nosotros planteamos el balance de materia para el componente A, definimos en el análisis iterado de libertad que debería determinar la composición, la concentración, mejor dicho, de A a la salida. Entonces, mi primera incógnita, como ya planteé el balance de materia, en la posición 1 a la salida de mi función, tiene que ser CA. Entonces, la incógnita de esta ecuación del balance de materia es CA. Veamos a ver qué sigue. En el segundo balance de energía, el balance de energía en el reactor, que tenía como incógnita a la temperatura del reactor T. Y finalmente, el último balance de energía que nosotros podemos ver acá es el balance que nosotros realizamos en la capa termorreguladora y que determina a TW. Entonces aquí está mi incógnita TW. Y estos tienen que ser en orden, como las definimos nosotros en el balance de materia y energía que realizamos para determinar el grado de libertad de nuestro problema. Aquí están todas las ecuaciones intermediarias, que si bien ustedes pueden ponerlas al final en los balances de energía y de materia, pueden ponerlas sin ningún problema, pero les recomiendo que lo hagan de esta forma, de forma segmentada, para que si tienen un error, lo pueden detectar de forma más fácil. Porque si ponen todo esto dentro de los balances de materia y energía, lo que va a pasar es que seguramente se van a comer un paréntesis, no van a poner un por, y eso les va a tirar error, y se van a demorar mucho más en encontrarlo que si lo ponen de esta forma. Esa es la única razón.
Y aquí está nuestra función, que yo la denominé reactor-ej4. Recuerden que es súper importante y sumamente relevante guardar la función de MATLAB con el mismo nombre que nosotros le dimos acá. Esta es la salida de mi función, que es f, y que tiene tres elementos, que son todos mis balances de materia y energía. Y aquí están las definiciones. Y eso es todo con respecto a la función. Veamos ahora qué pasa con lo demás que tenemos que hacer. Luego que realizamos nuestros balances de materia y energía, vamos a crear un script. Recordemos que las funciones no se pueden correr, no son archivos que sean ejecutables. Para poder ejecutar la función yo tengo que hacerlo mediante un script. Entonces en este script lo que nosotros vamos a hacer, vamos a definir numéricamente todo lo que habíamos definido en la función, para de esta forma poder probarla. En la función lo definimos de forma simbólica, de forma algebraica más bien dicho. Y aquí está nuestro script, que ya está hecho, está realizado. Como siempre, les recomiendo empezar con estos 4 comandos, que son comandos que nos sirvan para soltar un poco la mano con respecto al código. Y aquí están todos nuestros parámetros, los datos y demás. Y que aquí, a continuación al lado, después de anotar el número, yo coloco el símbolo de porcentaje y la unidad con la que yo estoy trabajando con ese dato para así evitar futuros problemas de unidades y que todo corresponda a la misma unidad. Entonces, por ejemplo, acá está el 8 gramos mol, yo lo pasé en forma inmediata a kilomol para no tener problemas con los demás datos que están en kilomol. Entonces, para evitar problemas, lo pasé todo a kilomol. Y de forma similar, el CP del agua y el R está en unidades semejantes a los demás datos, que son kilocalorías. Kilomol también en el caso del R. Esta es la definición de los parámetros. Una vez que definimos todos estos valores numéricos, vamos a definir nuestro vector de parámetros o de datos que tiene que tener la misma estructura, las mismas posiciones que nosotros definimos en nuestra función. Me explico. Por ejemplo, el DHR, que está en la posición 1, 2, 3, 4 del vector de A, tiene que calzar con el DHR que yo definí en la función. Y ese DHR que yo definí en la función, veamos acá, DHR igual a A en la posición 4. Efectivamente están en la misma posición. Y así igual con todos estas demás variables. Lo que yo hago para que las posiciones me calcen es no cambiar el nombre de las variables que yo definí acá y copiar todo esto. Yo las copio y después voy borrando todo lo que sea, lo que esté acompañado por una. Lo borro a mano y de esa forma me aseguro que el orden va a ser el que corresponde a la función. Aquí está definida mi variable de decisión, que es el flujo de refrigerante, que está en litros por segundo. Y a continuación está el iterador inicial. Aquí voy a parar un poco porque el iterador inicial es clave. Yo en este ejercicio demoré harto la resolución, a un tiempo más de lo debido a que el iterador inicial que yo probé era malo. Yo probé hartas cosas antes de llegar al resultado final de este ejercicio. Es muy, muy difícil encontrar un iterador inicial. Pero para que no se urjan en el futuro, siempre nosotros en los ejercicios, como equipo de APQ, les vamos a entregar el iterador inicial. Siempre, así que no se preocupen, no va a ser un iterador inicial que va a ser súper sencillo. En este caso, este ejercicio es un poco complicado porque no tiene como la lógica que habíamos seguido como iterador inicial, por ejemplo, en el ejercicio del gráfico de Moody. Tiene otra lógica. Y ahora, una vez que nosotros definimos todos los valores numéricos, ya podemos testear nuestra función, podemos ver si nuestra función está corriendo de buena forma. Para eso sirve este ftest, y lo que voy a hacer a continuación es llevar todo esto al editor para que se vea de forma más compacta.
Y aquí está el semáforo puesto y voy a darle run a esto y voy a ver el valor del F-test. Bueno, aquí está el F-test, que estos son los valores de los balances que se obtiene en una iteración. Todavía no aplico el F-solve o la resolución del algoritmo del método de Newton, solamente estoy probando que mi función corra, nada más que eso, que corra. Y si corre la función, entonces después voy a ver cómo abordo el ejercicio. Una vez que corre la función, es súper importante chequear los valores que están ahí. Y es por eso que estamos aquí apuntando a los valores. El fsolve lo que hace es llevar a todos los valores de mi función hacia cero. Ese es el objetivo primordial del fsolve. Si ustedes se fijan, si yo llevo todos los valores de la función del reactor hacia cero, ¿qué es lo que pasa? Estoy cumpliendo los balances de materia y energía. Esa es la magia del fsolve, eso es lo que hace. ¿Cómo lo hace? Mediante el algoritmo del método de Newton. El fsolve tiene dentro de, y también tiene otros más algoritmos que también se pueden llamar, pero opera, podríamos decirlo como un método de Newton, pero ya tiene el algoritmo incorporado y nosotros no tenemos que hacer el algoritmo o rehacer el algoritmo dentro de MATLAB, sino que el fsolve ya lo tiene dentro de sus opciones. Entonces, una vez dicho esto, es muy importante un concepto que se llama adimensionalización. ¿En qué consiste esto? Como el fsolve tiene que llevar a todo a cero, va a haber un sesgo si yo tengo valores de distinta magnitud. Me explico. Por ejemplo, yo tengo aquí un valor en el balance de materia en el componente A que está muy cercano al cero, que es 10 a la menos 4. Sin embargo, también tengo otros dos valores, que ya sea por izquierda o por la derecha, tienen 10 elevado a 2 como exponente. Exponente 2 y un exponente de la menos 4, que está muy cercano al cero. Entonces, este problema de cómo va a trabajarlo el fsolve. El fsolve va a hacer que los valores que están más alejados del cero les va a dar una mayor importancia. Los va a acercar más al cero y sin preocuparse mucho del valor que está muy cerca al cero. Y lo que va a generar esto es que va a generar una mala interpretación de los datos y por ende va a errar en la resolución del ejercicio, porque se va a preocupar de achicar la diferencia entre 50 y 0, va a preocuparse de eso en vez de la diferencia que está muy cercana al 0. Entonces no va a converger de buena forma. Y para eso se ocupa la adimensionalización. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en dividir en un número constante los balances de energía, principalmente. Entonces, por ejemplo, aquí está una división que yo hice en un balance de energía. Está la otra división que hice en un balance de energía. Y para cerciorarme de que todos tuvieran el mismo orden de magnitud, también hice una adimensionalización en el balance de materia. Entonces vamos a ver con esto cómo va en nuestro testeo de función. Vamos a ver si lo que yo digo es cierto o no. Entonces ahora si se fijan en el F-test, todos tienen orden de magnitud similares. La idea es que no tengan más de un orden de magnitud de diferencia, o más de dos. Entonces yo creo que es el límite de orden de magnitud. Y en este caso ya están todos los órdenes de magnitud equiparados los unos con los otros. Y me procedo a la siguiente parte, que es aplicar el F-solve para la resolución de este problema. Ustedes pueden ir acá al help para cualquier caso en el F-solve, pero no es necesario. Hay distintos parámetros que ustedes pueden ver y cosas por el estilo. Entonces, voy a aplicar la primera simulación. La primera simulación, y si se fijan la nomenclatura de esto, aquí va una arroba X, y yo le estoy diciendo, mira, yo quiero que me resuelvas estas incógnitas, que son X, que están dadas por X en el reactor EJ4, para el primer valor de FW, un vector de datos, y aquí mi X0 unitario inicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Aquí está lo que aparece con el F-solve,
y ya la ecuación está resuelta. ¿Cómo yo puedo cerciorarme de que convergieron todos los valores a cero de mi balance? Yo puedo poner acá otros valores de salida que me pueden traer la función. Por ejemplo, la solución. ¿Cuánto va a valer cada una de mis funciones, de mis balances de materia, con la solución que encontró el efecto? Yo esperaría que fuese un valor muy cercano al cero, o lo más posible, para que se cumpla mi balance. Si se fijan, miren esto. Está por 1 con exponente a la 11, a la menos 11. Son valores súper pequeños, súper cercanos al cero. Entonces, efectivamente, yo no debería tener problemas con eso. Ahora, hay otro valor que es importante que se llama el exit flag. Que va a hacer yo la simulación. El exit flag, ¿no? Está acá, está. Entrega valores que son enteros. Puede entregar valores menos 1, 0, 2. Y tiene que ver con el grado de convergencia del algoritmo. Y en este caso, cuando el exit flag vale 1, es el caso ideal. Porque quiere decir que el FSOLVE encontró una solución que es tangible, que converge. Cuando el FSOLVE no converge, el exit flag va a ser distinto de 1. ¿De qué otra forma lo podemos ver? Lo podemos ver acá, en la pantalla. En la pantalla del command window. Siempre cuando aparece equation solved, así tal cual, punto, puede también aparecer equation solved con otra palabra más que no recuerdo en este minuto, pero siempre cuando aparece equation solved, da la certeza de que el exit flag vale 1. Siempre. Ahí el otro caso es equation solved, solver stalled. Cuando aparecen esos dos casos, nuestro algoritmo está convergiendo de buena forma. En cualquier otro caso, por ejemplo, ahí dice claramente uno no solution found, o que el número de iteraciones máximas se excedió, y ahí está, nuestro algoritmo no está convergiendo. Entonces algo tenemos mal en nuestro código. Y esos son los errores más difíciles de encontrar, puesto que en MATLAB no arroja ningún error y nosotros tenemos que buscar por nuestra cuenta cuál es el error. Vamos a ver qué dice nuestra PPT. Una vez que creamos el script, definimos numéricamente todos los datos, vamos a realizar la primera simulación y verificar que se llega a una solución correcta. Ya hicimos eso, lo verificamos, testeamos nuestra función, adimensionalizamos y también logramos hacer una simulación correcta. Entonces, como ya me cercioré de que mi iterador inicial está bien, para eso se hace esto de cerciorarse de la simulación. Como ya está bien mi iterador inicial, yo ahora procedo a simular para todos los valores de FW que existen. Entonces, para eso hago un ciclo for y defino el largo de mi vector FW, defino una matriz de solución que va a albergar todos los valores que yo esté simulando. Y en este caso, en cada solución que va a trabajar el FSOL va a entregar 3 valores. Y esos 3 valores van a estar en columna. Entonces aquí yo creé 3 filas. Y el valor de n, que es el largo del vector FW, por ejemplo, si es 5, va a ser una matriz de 3 por 5, porque van a haber 5 iteraciones. En cada una de las iteraciones yo voy guardando el valor del FSOL. Esa es la idea de esa matriz de solución. Y abajo, en la matriz de conversión de A, la conversión de A, yo voy a guardar todos los valores de la conversión. Por eso creé esta matriz. Y en este caso, yo voy a crear un vector columna, es decir, con un vector de n filas, donde n va a ser el número de iteraciones. Entonces, por cada iteración yo voy a sacar una conversión y la voy guardando dentro de esa matriz. ¿Esto por qué se hace? Para no generar errores de sintaxis. No hay ningún problema si yo coloco o no coloco estas matrices de cero, pero me va a generar un error de sintaxis y eso es lo que yo quiero evitar en el código de MATLAB. Entonces, una vez que tenemos el largo del vector de FW, vamos a proceder a hacer el for, y aquí está la realización del for y el cálculo de la convergencia.
Es muy habitual que, por ejemplo, en el caso del gráfico de MUI, nosotros estamos actualizando constantemente el vector de iterador iniciales. En este caso, no es recomendable. Así que solamente vamos a ocupar un iterador inicial y con eso nos va a arrojar buenos resultados. Aquí está la parte de la figura. Aquí ploteo en forma de X para marcar cada uno de los puntos y uno con una línea. Aquí en forma de estrella y uno con una línea. Entonces vamos a simular todo esto completamente para ver a qué nosotros llegamos. Bueno, aquí están los dos gráficos. Entonces, si se fijan, va a haber un límite en el que esto va a aguantar la conversión de A. No siempre cuando yo estoy subiendo el flujo de refrigerante voy a obtener una mejor conversión. Esto llega a un límite. Y esto es súper esperable, puesto que nosotros, este es el problema más físico, más lo que tenemos como conclusión que dar de este ejercicio. Es esperable porque sería raro encontrar que algo no sirviera siempre. Entonces sería, si yo quiero obtener la máxima proporción y de máxima conversión de A, lo que debería hacer es simplemente maximizar el flujo de refrigerante y abrir toda la válvula completa para que la conversión sea máxima. Pero no es tan sencillo y aquí ya absolutamente demostrado con este ejercicio de que en algún momento la conversión ya no depende del flujo de refrigerante y un aumento en este provoca una dura caída de esta. O sea, en este momento acá está la energía que se retira de la reacción química que ya no es posible generar compuesto B, ya que la reacción es exotérmica, entonces genera energía. Entonces va a llegar un límite en que esa energía va a ser totalmente absorbida por el flujo refrigerante, entonces va a quedar como las partículas se van disminuyendo el movimiento, se generan menos colisiones, por lo tanto se genera menos producto. Y aquí está lo mismo que ocurre en las temperaturas, tanto del refrigerante como del reactor. Y eso es todo con respecto a este ejercicio. Espero que haya quedado súper claro. Vamos a ver otro ejercicio el miércoles. Vamos a ver las dudas el miércoles, perdón. Y eso es todo. Bueno, aquí están los gráficos de forma más bonita, más grande. Aquí están nuestros correos, el mío y el de Benjamín. Y eso ha sido todo en esta ayudantía. Así que el miércoles voy a estar atendiendo las dudas que puedan surgir con respecto a esto. Y nos estamos viendo. Esta ayudantía es súper importante porque les va a marcar la pauta cómo tienen que resolver los ejercicios de ahora en adelante. Así que ojo con eso. Y suerte en lo que va de la semana, en lo que queda. Nos estamos viendo. Adiós.